Alumnos de instrumentación de electrónica industrial del quinto semestre. Vamos a iniciar esta semana con los temas relacionados con el capítulo 4. Para el caso de instrumentación industrial, está como tema principal en esta sección de lo que es el semestre, la preparación acerca del modo de programación del PLC de la familia Siemens. Las características que tenemos para la programación, pues es de que al igual que en el caso de los PLCs de Allen Bradley, pues vamos a usar una interfase con un cable de comunicación hacia el PLC, donde previamente al equipo de cómputo, a la PC, se le ha instalado un software de programación, al igual que como lo vimos para Allen Bradley. Entonces hay un software de programación que se le graba al sistema de memoria del PLC de Siemens, para que pueda precisamente intercambiar comunicación con el equipo, con el PLC. Una interfase de comunicación eh, para poder manejar la información de un equipo a otro, para hacer la carga de los programas propiamente. El cable de comunicación, bueno, hay varias versiones, dos versiones principales en cuanto al cable de comunicación. Una de ellas es la descripción que tenemos aquí. Un cable RS485 por un extremo y RS232 hacia la PC. Es el cable, digamos, básico de programación, a través de nueve pines con la nomenclatura que vemos ahí en la parte inferior. Este es un cable o es un modelo de cable para hacer la programación en este equipo. El otro modelo de cable es de tipo USB, como el que vemos ahí en la imagen, en donde tenemos en uno de sus conectores, pues hacia el PLC, que es el mismo tipo de conector 485. Ahí están los datos descriptivos del cable USB PPI 485. Es esa zona del conector. PPI 480, RS485 es este conector que va al PLC. Y por el otro lado, el conector trae un puerto USB. Son los dos extremos del cable de conexión. Y pues en medio va un módulo para ajustar la frecuencia de comunicación entre el PLC que va en este extremo y la computadora que va en el otro extremo. Son los dos tipos de cableado de comunicación entre el PLC y la computadora. El software que vamos a utilizar es el software con esta descripción. El software se llama Step 7. La versión que vamos a usar es de la versión 4. El icono es este que está aquí. Ese icono trae como identificación una pantalla de PC en el fondo, el dibujo de una pantalla de PC en el fondo, y enfrente el chasis de un PLC. Al darle doble clic a ese icono que representa el programa, se abre la primera ventana de trabajo, que la tenemos aquí representada. La estructura es muy parecida a la de Allen Bradley. ¿Por qué? Pues porque los dos software trabajan bajo el ambiente de Windows. Entonces ahí vemos las herramientas de abrir proyecto nuevo, hacer un proyecto nuevo, abrir un proyecto que ya esté fabricado, que ya esté elaborado, grabar el proyecto que estás realizando, los iconos para impresión,
Entonces vemos la estructura que es en el ambiente de Windows, una estructura muy parecida a la que vemos en Allen Bradley. Aquí vemos también más herramientas descriptivas, las zonas de carga, las zonas de puesta en modo run, las herramientas para establecer la configuración del programa. Hacia un extremo vemos una lista de pantallas, de herramientas de trabajo, igual que las veíamos en el PLC de Allen Bradley. Dentro de esa zona de trabajo está lo que es la comunicación. Cuando vamos a usar un PLC, pues siempre hay que verificar que esté realizada o esté hecha la comunicación entre un equipo y el otro, entre la PC y el PLC. Entonces, este icono de aquí, pues esta zona es muy importante porque sirve para hacer el enlace con el PLC. Otra zona donde está ubicado, donde podemos ver esta configuración de la comunicación, aquí lo tenemos. Al darle clic a ese menú, se abre este símbolo donde se ve el título de comunicación y un icono igual que el anterior donde está una clavija y un enchufe representando simbólicamente la conexión entre el PLC y la computadora. Luego se abre esta ventana que dice precisamente comunicación. Y ahí vemos algunos datos descriptivos, el número de las terminales, la posición de configuración. Vemos los parámetros del cable, qué tipo de interfaz o de cable se está utilizando, es el PCPPI. En este caso marcado aquí que va conectado al puerto común 1 de la PC. El tipo de comunicación. Todo esto asociado con la descripción del cable de comunicación. Esto el software lo ejecuta por default. Y en esta ventana de diálogo nos dice, ¿quieres ajustar la interfase de lo que es la computadora y el PLC? Y aquí está para decidir aceptar o no hacer la configuración. Arriba a la derecha, unas herramientas precisamente que nos muestran lo que es el cable de comunicación, ¿sí? Y la referencia del número de dirección que va a tomar la computadora con respecto al PLC cuando se haga el enlace de la comunicación. Ahí había una ventana animada que nos decía ajustar la interfase. Acá también lo tenemos en el listado de herramientas. Aparece una imagen simbolizando al PLC. Entonces, al darle clic a esa ventana de ajustar la interfase, esa ventana nos da una lista al igual que veíamos en el PLC de Allen Bradley, una lista de diferentes tipos de cables de comunicación. Y aquí precisamente está el que se utiliza, el PCPPI. Aquí vemos que ya está dado de alta, no hay que hacer ningún ajuste, ya está dado de alta. Entonces aquí nos dice que ya tiene asignado ese cable, la red de comunicación. Y hay una zona donde me marca las propiedades del cable o donde puedes agregar o quitar el cable si no es el que tú requieres. Entonces ahí está la representación de esa pantalla para ajustar la interfase, que también lo veíamos en la imagen anterior. En este botón animado, ajustar la interfase, le ponemos a aceptar, o pues el otro camino es las herramientas que vemos aquí del lado derecho, ajustar la interfase y se abre la ventana de diálogo.
¿Qué pasa si ya escogimos en ese punto el ajuste para la interfase? ¿Sí? Si cogimos o le dimos clic al icono de ajustar la interfase, nos movemos a la ventana de trabajo. Ahí están otra vez las propiedades del cable de comunicación, PPI, el sistema de conexión local. Y aquí están las dos opciones para poder hacer la comunicación. Entonces, al darle clic a la pestaña del lado derecho, se abren dos opciones. La comunicación a través del puerto común o a través del USB, que son los dos tipos de cable que mencionábamos hace un instante. Ahí tú determinas cuál es el cable que vas a estar usando para hacer la programación. Y una vez que tú seleccionaste cuál es el cable que vas a utilizar, pues lo que haces es activar el botón animado para establecer que ese es el cable, la opción que tú has determinado utilizar. Y una vez que ya lo tienes conectado, pues hay veces que por situaciones de estar haciendo el programa rápidamente, terminas el programa y lo envías al PLC. Hay ocasiones que el PLC está apagado, y entonces al igual que cuando veíamos el PLC de Allen Bradley, puede ocurrir que te aparezca una ventana que te avise, el equipo no encuentra la comunicación, y te marca ahí, bueno, compruebe el cableado para saber si estás bien instalado. A veces tu cable no está conectado, entonces es una ventana de diálogo que te indica que algo no está bien al momento que quieres programar o acceder al PLC. Entonces aquí te marca en el botón en el cuadro de diálogo, darle clic a la comunicación, donde puedes ver precisamente los datos, los parámetros que teníamos hace un instante, para que puedas escoger qué tipo de cable es el que vas a utilizar. En esa sección de la comunicación, cuando damos clic, tenemos la opción que veíamos hace un instante de poder eh, establecer ¿sí? Aquí al ajustar la comunicación, podemos acceder a esta zona, de la configuración, donde podemos hacer un test, una prueba, para saber si tu cable está bien instalado. Entonces, estas flechas en color azul te indican que se va a hacer un escaneo entre la PC y el PLC. Un escaneo para precisamente establecer un ajuste en la comunicación, en la interfaz de comunicación. Entonces, al darle doble clic a ese punto, el, el sistema empieza a hacer un escaneo y empieza a buscar el equipo, empieza a hacer un rastreo para localizar cuál es el tipo de PLC que está conectado. Hace varias pruebas de comunicación hasta que en un momento dado ya determina cuál es el equipo que está conectado a la computadora. Entonces allí, después de darle doble clic, te va a aparecer un bloque de identificación donde te señala qué tipo de PLC está conectado y qué dirección le corresponde en la configuración de la red de comunicación entre el PLC y la computadora. Entonces ahí es la referencia que te está dando el equipo. Entonces ya cuando te aparece este icono, quiere decir que ya el PLC se pudo poner en línea, se pudo comunicar con la computadora. Ya está hecho el enlace inicial. Bueno, aquí vemos los bancos de terminales del PLC. Estos bancos de terminales en el chasis,
Aquí, por ejemplo, estamos observando la referencia para las entradas. Y vemos en esta imagen que el filo del chasis que estamos viendo aquí es el filo de la parte inferior del chasis del PLC. Y estamos viendo la indicación en la etiqueta de que son entradas de corriente alterna, lo que estamos viendo aquí, las terminales que estamos viendo en esta zona. ¿Qué queremos ver en esa figura? Dos cosas. Uno, de que en el chasis del PLC de Siemens, las terminales eléctricas de las entradas físicas están por la parte inferior del chasis, a diferencia del PLC de Allen Bradley, donde las terminales eléctricas de las entradas están por la parte superior del chasis del PLC. Esa es una de las diferencias que estamos viendo en esta imagen. Luego, pues además vemos el tipo de entrada. Aquí en este caso son entradas de corriente alterna. Tenemos aquí la forma de cableado. Aquí va el neutro. Y ese neutro es común para todas las entradas. Al poner el neutro aquí, ya todas las entradas tienen neutro. ¿Y qué le falta a la entrada física para entrar en operación? Pues le falta la línea viva. Entonces, la línea viva, la fase, va a los switches o los sensores, y cuando el switch o el sensor conmute, le va a regresar o enviar el voltaje a las terminales de entrada marcadas aquí, y le va a llegar el voltaje a la entrada 0 o a la 1 o a la 2, etc. Aquí es donde vemos las terminales del PLC. Entonces vemos la ubicación del neutro, la entrada 0, la 1, la 2, la 3, dependiendo del número de entradas que traiga el chasis. En cuanto a las entradas físicas, en las salidas físicas, vemos que en el chasis del PLC de Siemens, las salidas están, si aquí vemos, este es el filo superior del chasis. Las salidas físicas están por la parte superior del chasis del PLC. Nuevamente, a diferencia del PLC de Allen Bradley, donde las salidas físicas van en el chasis por la parte de abajo. Esa es una de las cosas que hay que identificar en este modelo o en este tipo de equipo. Aquí pues nos marcan que son salidas tipo relevador, y nos marca aquí la zona de cómo están cableadas esas terminales. Salidas tipo relevador, las salidas físicas hay que recordar que son switcheos o conmutaciones que hace el PLC internamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en esas salidas físicas? Hacerle llegar lo que sería el voltaje, la fase, que eso estamos viendo en esta indicación. Aquí le está llegando la línea en esta terminal. Y cuando internamente el PLC, según su programación, conmute o switche, la línea viva que está aquí se va a switchar a esta terminal, por ejemplo, que es la salida 0. Y entonces la carga que tengas conectada en esa salida se va a encender. O si no, pues switchea a la 1 o a la 2 o a la 3. Entonces aquí llega la línea que es común para estos componentes. Es como cuando tenemos un relay, ¿verdad?, de control, que alimentamos el común y sales al abierto y al cerrado. Aquí la diferencia es que todos son abiertos. Luego llegas a este otro borne común para otro juego que está más adelante. Esa es la estructura física de cómo está cableado este tipo de PLC. Un ajuste que tenemos que hacer a lo que es la estructura del PLC es en cuanto al direccionamiento. Aquí en esta imagen vemos cómo está configurado el direccionamiento en el PLC en cuanto a su estructura. Entonces ahí vemos, primero que nada, lo siguiente
especificación. En el caso de las entradas físicas, la forma en que están configuradas las direcciones están de este modo. La letra I representa las input, entradas. Y luego viene un par de números, 0.0. Es muy parecida a la configuración que veíamos para el PLC de Allen Bradley, donde el direccionamiento empieza también con la letra I, pero luego aparecen dos puntos, I, dos puntos, luego aparece el 0, y luego diagonal y un 0. Aquí, en lugar de la diagonal, va este punto. Y no lleva los primeros dos puntos iniciales después de la letra. Entonces, ahí la configuración es I 0.0. La siguiente entrada consecutiva lleva la configuración como I 0.1. Y así sucesivamente, I 0.2, I 0.3, I 0.4, dependiendo del número de terminales eléctricas de entrada que traiga el PLC. Y agrupados en bloques de 8 bits en la configuración de el direccionamiento en números octales, en sistema numérico octal. Es decir, que no existe para las direcciones, en este caso, en las entradas físicas no existe el número 8 ni el número 9. El sistema octal son 8 dígitos del 0 al 7. Entonces es lo que vemos ahí en las direcciones. Y 0.0, 0.1, 0.2, 0.3 hasta y 0.7. Ahí termina el primer juego de 8 bits, o sea, el primer byte, el primer bloque. Que eso lo veríamos acá en el chasis de este modo. Este es el byte 0 con sus 8 bits, pero físicamente, ¿verdad? Terminales eléctricas, donde se va a atornillar ahí un cable. En el chasis identificamos el número de ese bit como 0.0, 0.1, 0.2, etc. Y si queremos numerarlas en forma abreviada, pues ahí tendríamos la entrada 0, la 1, la 2, etc. Ese es el primer bloque de 8 bits para el primer byte. Luego, si el PLC tiene más terminales eléctricas, pues habría otro grupo de 8 terminales eléctricas, otros 8 bits, que sería el byte 1. En este caso, en la nomenclatura que tenemos ahí en esta imagen, tenemos ahí que el segundo bloque de entradas lleva la siguiente descripción. I para input 1.0. Luego I 1.1. Y 1.2. Estamos ya en el segundo byte. Aquí estamos el byte 0, el byte 1. ¿Sí? Los primeros 8 bits. Y ahora acá, dependiendo del tamaño del PLC, pues vas a tener el bit 0, el bit 1, el bit 2 de ese byte 1. En este caso marca hasta la entrada I1.5. I1.5. ¿Qué significa ese dato? Significa que el chasis del PLC tiene en el segundo bloque de entradas, en lugar de tener 8 bits, tiene nada más 6 bits. Le faltan 2 bits con respecto al otro bloque. Quiere decir que el chasis físicamente, a ese chasis solamente le caben 14 entradas físicas con esos números de referencia. Habrá algunos otros que tengan 6 entradas, algunos otros que tengan 4 entradas. Depende del tamaño del chasis del PLC o de su diseño, si es de tarjetas o no, si es modular o no modular. Depende del tipo del chasis, va a ser el número de direcciones de entradas, o sea, lo que tenga físicamente para poder cablear. Algo similar ocurre para las salidas
salidas físicas. En las salidas físicas tenemos como letra de identificación, a diferencia de lo que vimos en el Allen Bradley, en lugar de usar la letra O de output, aquí se utiliza la letra Q. La letra Q que trae pues esta marca para darle forma de la letra Q en lo que es la estructura de la configuración. Y luego vienen las direcciones de manera similar o igual a lo que vimos para las entradas, donde marcan el número del byte y luego separado por el punto el número del bit. Entonces, de las salidas del byte 0, el bit 1 para la primera terminal. Del byte 0, el bit 1. El byte 0, el bit 2, el bit 3, el 4, el 5, hasta llegar a los 8 bits. Para ver eso en el chasis del PLC con respecto a las salidas. Entonces se lleva la misma estructura, el byte 0 y luego los 8 bits. Entonces ahí tenemos del byte 0, 8 bits. Y del byte 1 que tenemos aquí, solamente tiene 2 bits. ¿Por qué? Porque nada más tiene 2 terminales eléctricas del segundo bloque posible en el sistema de la memoria, ¿verdad? Si fuera un PLC más grande, un chasis más grande, pues podría tener también los otros 8 bits completos. Y también para las entradas, en un momento dado las entradas, si hubiera un PLC con un chasis más grande, también tendría más bits de entrada. En este caso tiene en el número de entradas, perdón, el número de salidas tiene el primer juego completo de 8 bits más otras 2. Entonces físicamente en el chasis, para el segundo byte, para el byte 1, en el caso de las entradas tendríamos del 0 al 5 para el segundo bloque. Y en el caso de las salidas, para el segundo bloque tendríamos solamente 2 terminales eléctricas, la 0 y la 1. ¿Sí? Pero eso es a la estructura física del chasis del PLC. Es lo que veríamos en la estructura del chasis. Buenos días ahí a Brandon, que se acaba, o ya tiene rato que se conectó, hace 15 minutos. Entonces, esto es a lo que tenemos que acostumbrarnos al momento de cambiar de PLC. Estamos trabajando con una marca, vamos a entrar a ver otra marca y la forma de leer el programa, pues básicamente es la misma, de interpretar los datos. Lo que cambia es las asignaciones de direccionamiento que el fabricante le da a su equipo, que se parece mucho. Esa es la ventaja, es que se parece mucho al modo de direccionamiento que tenemos para el PLC que hemos estado manejando de Allen Bradley. Es muy parecido. Vamos ahora a ver la estructura para las operaciones de relevación, los relays, los relevadores de control. Aquí en esta imagen nos están representando precisamente la estructura para las operaciones de relevador. Entonces ahí tenemos la siguiente estructura. También en forma de bytes con sus 8 bits. Entonces, en el caso que veíamos de el PLC de Allen Bradley, utilizamos la letra B para identificar la operación de tipo relevador. El código era B3. Aquí el código es M. M es para la operación de un relay. Y con lo que veíamos ahorita, la estructura del direccionamiento es en bloques de 8 bits. Entonces tenemos aquí el primer grupo, el del byte 0, el bit 1. Del byte 0, el bit 1. El bit 2, el bit 3, para completar el juego de 8 bits. Del 0 al 7,
el primer juego, el primer bloque de 8 bits. Luego viene un segundo juego de 8 bits y luego un tercer juego y etcétera. Entonces, ¿cómo direccionamos un relevador? Así, M0.0, M0.1, M0.2 hasta M0.7 completando el primer bloque de 8 bits para el primer byte. Luego el segundo byte, M1.0, 1.1, 1.2 hasta 1.7. Otro juego de 8 bits. Y luego pues continuaríamos con el siguiente byte. Ya tenemos aquí el byte 0, el primer byte, el byte 0, el byte 1, el 2, el 3. Aquí tenemos marcado hasta el número 7, el byte 7. Y el bit 0 de ese grupo. Entonces ahí tendríamos el relevador identificado como M7.0, luego M7.1, M7.2, M7.3 hasta M7.7. Otro juego de 8 bits. Entonces en esta imagen la referencia que tenemos aquí es del 0 al 7 son 8 bytes. Del 0 al 7 son 8 bits. 8 por 8 nos da en esta imagen 64 relevadores. Y aquí pues hay que interpretar esto como que el hecho de que estos relevadores están ubicados en el sistema de memoria del PLC. O sea, no son relevadores físicos, hay que recordar esa situación. Son operaciones de relevador en un sistema de memoria. Por lo cual no tendríamos, como en el caso de las entradas y salidas, terminales eléctricas para conectar esos relevadores. Esto no existe, esto es sistema de memoria. Al igual que lo veíamos para el PLC de Allen Bradley. Esta nomenclatura pues es el principal cambio, digamos, al que hay que acostumbrarnos en el manejo del PLC. Aquí en este PLC se va a programar igual en diagrama escalera, igual que lo vimos en Allen Bradley. Se va a hacer una hoja de dibujo de la escalera y luego se le ponen las direcciones. Otro de los cambios que ocurre para manejo de este software es de que es de una programación más libre, donde tú vas haciendo o estableciendo o dibujando los trazos de las conexiones, principalmente de las que van en serie. En Allen Bradley, si vimos la conexión en serie, se establece por default. Al poner en las líneas que ya están predeterminadas o prefabricadas en el software, solamente con que instales un componente al lado del otro, ya está establecida la conexión en serie. En este software usamos líneas, trazos de líneas de punta de flecha para hacer la conexión tanto en serie como en paralelo. Eso es la otra novedad a la que hay que acostumbrarnos. En el menú de operaciones tenemos una lista de herramientas similares a las que veíamos para el PLC de Allen Bradley. Tenemos un listado de herramientas y las asignaciones de referencia que llevan esas herramientas. Esos dos menús reciben los nombres de la barra de navegación y el árbol de operaciones, que nos van a servir para ir estableciendo la estructura del programa o para poder desplazarnos en las hojas de lo que es la programación. En la parte superior tenemos en el menú superior
una sección del menú con el título Ver. En esa sección del menú donde vemos el título Ver, vemos allí una lista de varias, digamos, herramientas para la programación. Dentro de ese listado aparece las barras o herramientas de programación. O sea, digamos, cómo está establecida la estructura para configurar el programa. Ahí tenemos esta lista de opciones. Entonces ahí tenemos lo que es el menú o la barra estándar de programación, la herramienta de prueba, comunicación, operaciones de programación. Son las herramientas de configuración que tenemos en la parte superior. Y aquí está la representación. La barra estándar es la que está en la parte superior. La barra de pruebas, la barra común. ¿A qué se refiere este dato de barra común? Bueno, se refiere a que trae 3 hojas diferentes en la estructura o el modo de elaborar el ensamble del programa. Por eso aparece con ese título. Y luego la barra de operaciones para hacerle digamos, el dibujo del programa. Entonces ahí dentro de ese menú, pues vamos a ir identificando esas componentes. Entonces ahí primero tenemos lo que es la indicación de lo que es la barra estándar. Tenemos el símbolo para elaborar un proyecto nuevo. Luego el símbolo para abrir un proyecto que ya hayamos hecho anteriormente. Luego, cuando terminas de hacer un programa, el símbolo para grabar en la memoria del equipo, para grabar el programa que acabas de, digamos, de elaborar o de fabricar. Luego las herramientas para poder imprimir el programa en caso de que sí se requiera. Luego tenemos las herramientas para verificar el programa. Y tenemos estos 2 símbolos, esos dos símbolos o iconos en la parte superior. Si vemos en esos símbolos, tenemos 2 líneas negras, una línea negra y un triángulo apuntando hacia arriba. Luego otra línea negra y un triángulo apuntando hacia abajo. ¿Qué significan esos símbolos? La línea negra que tenemos ahí representa al PLC, ¿sí? Entonces, este es el símbolo en lo que es el programa para representar al PLC. Y este triángulo indica que es para extraerle información al PLC. Y en este otro icono es el PLC, la línea negra, y el triángulo apuntando hacia la línea negra, que le vamos a introducir datos al PLC. En otras palabras, pues es donde está la zona para indicarnos extraer un programa o descargar un programa hacia el PLC. Es para cargar
el programa o enviarlo de una zona a otra. Por ejemplo, si es un equipo nuevo que tiene un PLC de esta marca y lo que quieres es hacer un respaldo del programa, utilizamos el símbolo que está aquí, es para extraerle datos al PLC. Pero si tú terminaste un programa y lo vas a verificar su funcionamiento, usamos el otro símbolo que tenemos ahí al lado derecho. Luego viene el menú de pruebas, test. Viene un triángulo en color verde. Ese triángulo en color verde es para poner el PLC en modo run. ¿Sí? Cuando ya terminaste el programa y quieres verificar su funcionamiento, pues desde aquí, desde el menú test, en el triángulo verde, mandas el PLC al modo run. Inmediatamente a la derecha viene un cuadro en color rojo que es para detener el PLC, para ponerlo en el modo de programación. Hay que recordar que el PLC tiene dos estados operativos, o está en el modo de programación o está en el modo de ejecución del programa. Veíamos en lo que es el PLC de Allen Bradley, los nombres es poner en modo run o poner en modo de programación. En el caso del PLC de Allen Bradley, el PLC anterior así se manifiesta, pero para Siemens el modo operativo de programación se llama stop. El PLC en modo stop es para programar, que es el cuadro rojo que tenemos ahí. Entonces, modo run o stop, o parar el equipo. En el modo run no podemos programar, en stop es donde vamos a hacer el programa. Luego vienen algunas herramientas para ver el programa en diferentes zonas. Viene otra herramienta con candados, un poquito más a la derecha. Vienen unos candados, un candado abierto, un candado cerrado, luego otro candado abierto, otro candado cerrado. ¿Qué significan esos candados? Esos candados son para las operaciones que vimos en el PLC de Allen Bradley, para forzar las señales. Si queremos forzar una señal de una entrada física o de una salida, desde ahí hacemos esa operación o esa acción de control de forzar la operación de las entradas o las salidas. Luego viene aquí una sección marcada como común. ¿Por qué ese título trae esa herramienta? Bueno, se llama herramienta común debido a lo siguiente, debido a que esa herramienta, o mejor dicho, en este equipo, aparecen tres modos de poder configurar el programa. ¿Sí? Tres formas de establecer el programa que vamos a tratar de ejecutar en el equipo. Entonces, esa herramienta es común para esos tres modos de programación. Ahora, ¿qué hacen esas herramientas? ¿Qué nos están representando como tareas de funcionamiento? Bueno, es para agregar o quitar escalones del programa, para hacer modificaciones al programa, pero en forma abreviada. Si tú tienes ya un escalón configurado y lo quieres eliminar, pues lo seleccionas, te posicionas y usas la herramienta y borras todo el peldaño. O para, si ya tienes terminado todo el programa, pero le vas a adicionar un peldaño, pues te posiciones en un punto de anterior, mejor dicho, al donde quieres agregar el programa, y utilizas la herramienta que trae el triángulo. Entonces, una es para eliminar peldaños que ya no se van a usar en el programa, y la otra es para abrir un espacio con un peldaño nuevo en un programa que ya está completo, que ya está terminado. Luego vienen cuadros de diálogo dentro del programa.
¿Qué es esto de los cuadros de diálogo del programa? Esto es para poder visualizar en el programa los nombres que se le pueden agregar a todo el programa. Podemos agregarle un título al programa, pues un nombre a lo que es el programa. Y con esta herramienta podemos visualizar el título o podemos omitirlo para que la lectura del programa se haga más compacto. Podemos ponerle nombre a cada uno de los peldaños. Este peldaño tiene esta función de relevación. Por ejemplo, el arranque de un sistema de bombeo para una caldera. Arranque de un sistema de bombeo para una torre de enfriamiento. Ahí podemos darle un nombre a el programa o al peldaño. Si es un peldaño muy importante, bueno, le puedes poner un título a ese peldaño del programa. Pero ya que está puesto el título, tú puedes reducir el programa, o sea, borrarle el título del programa completo, el título de cada peldaño, porque al ponerle esos títulos, el programa se va haciendo en la hoja del monitor, se va haciendo más extenso. Entonces, si quieres ver una sección o varias secciones del programa, pues esos títulos van a hacer que se alargue la visualización. Entonces, para cortar la visualización, tú puedes en la hoja eliminar los títulos, no que los borres, sino que los eliminas en ese momento de lo que estás visualizando en el monitor para que el programa se reduzca de tamaño y poderlo leer más rápido. Y lo mismo tienes también de los nombres de los componentes, tienes tablas de direccionamiento en donde tú puedes ver con una herramienta el número y el nombre de las entradas y las salidas. Si tú pusiste o diste de alta la entrada, por ejemplo, entrada 1, con el nombre de sensor de proximidad, sección de proximidad para la puerta número 5. Bueno, ya pusiste ese nombre. Tú puedes tener tu programa direccionado con direcciones numéricas o con el nombre que tú le pusiste a ese programa. Entonces, a esa entrada. Entonces, tú puedes tener una tabla en cada peldaño con los nombres y direcciones de los componentes de ese peldaño. Y también para el otro peldaño y para el otro peldaño y para el otro peldaño. Pero igualmente el poder visualizar eso hace que tu programa, al momento que la lees en la hoja de programación, se va a hacer un programa que se va a visualizar muy extenso. Entonces tú puedes acortar el programa y leerlo en menos hojas o en menos espacios, eliminando los títulos y los comentarios. Entonces, los títulos de programa, los comentarios de peldaño y los nombres simbólicos de los componentes los puedes visualizar o no usando esas herramientas. Simplemente para hacer una lectura más abreviada o más rápido del programa. O cuando pretendes ya localizar, bueno, tal entrada, la entrada número 5 y la salida número 8 o la salida número 7 no están en operación. Bueno, pues despliegas el comentario, despliegas lo que sería el cuadro de asignación de direcciones y ahí puedes identificar, bueno, en la salida número 7 está cableado un arrancador para el motor de unos ventiladores. Bueno, esos ventiladores ahorita me marca el equipo que no están operando. Hay una falla por allá, entonces hay que revisar esa sección. Entonces, para eso te sirven estas tablas, para poder tener la información de respaldo de qué cableamos en qué lugar. Luego vienen también unas marcas mediante una bandera, flag o bandera. Al presionar estos iconos y al estar en un peldaño, te aparece un círculo en color azul en el peldaño, el cual pues tú puedes agregar o quitar, borrar la marca. Borraste la marca, bueno, quiero reconfigurarla, la voy a regresar, la voy a quitar. Esa marca pues sirve para poder ubicar algún peldaño muy muy importante dentro de la programación. Dentro de ese ejemplo, de ese programa, usando esa bandera, esa flag, tú puedes decir, bueno, este peldaño es muy importante, le pongo esta marca. Bueno, me equivoqué, no era ahí, era en otro, entonces lo borras. Entonces esto es para poder ir configurando qué peldaños van a tener
esas marcas o no. Y también, pues aquí finalmente en esta sección vemos el menú de operaciones. ¿Qué es ese menú de operaciones? Es la zona donde se va a hacer el dibujo, las herramientas de dibujo del programa, donde están los tipos de contactos, los tipos de salidas, los tipos de bobinas especiales como los timers, los contadores. Entonces, esas son las primeras herramientas, las principales herramientas para elaborar el programa en este PLC. Entonces, por lo pronto, hasta aquí dejaremos con esta sección y mañana continuamos con este capítulo 4 de la programación para el PLC de Siemens. Entonces, por lo pronto aquí finaliza este video y continuamos mañana.